Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone recordar y honrar hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Nació en Calerruega, Burgos, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albingense. Los albingenses creían que Cristo era un ángel y que no había muerto realmente en la cruz. Con los compañeros que se le adhirieron en esta causa, fundó la orden de predicadores, más conocidos como los frailes dominicos, siempre dispuestos a recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la luz del Evangelio. Nosotros los recordamos cuando estuvieron en nuestra diócesis de Tilarán, Liberia, en la parroquia de Santa Cruz, Guanacaste. Santo Domingo solía decir a sus amigos: «Tengan caridad, conserven la humildad y posean la pobreza voluntaria». Murió en Bolonia el 6 de agosto del año 1221. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en el año 1234. Y este martes San Mateo nos ofrece un pasaje bastante conocido en el cual debiéramos de meditar frecuentemente. Comienza el pasaje narrando cómo Jesús comienza ahora sí a despedir a aquella muchedumbre que fue testigo del gran milagro de la multiplicación de los panes y peces.
y ordena a sus discípulos que se embarquen y vayan a la otra orilla, mientras que él sube al monte para orar. ¿Por qué envió Jesús a sus discípulos a la otra orilla, mientras él iba a un lugar apartado para orar? Recordemos que aquellas personas, al ver el milagro de la multiplicación, quisieron llevarse a Jesús para coronarle como rey. Jesús estaba siendo tentado a desviar el curso de la historia de la salvación. Lo estaban tentando a olvidar la esencia de su misión. Jesús, que conocía muy bien a sus discípulos, temió por ellos. Él sabía que sus imperfectos corazones eran orgullosos y habían ansias humanas de poder, de prestigio, y supo que quizás ellos mismos se unirían inoportunamente a aquella muchedumbre que quería coronarle como un rey político. Qué hermosa enseñanza nos da hoy el Señor Jesús. Cuando la tentación del orgullo, la soberbia, el orgullo, el egoísmo y el poder acechan su corazón, ¿qué hace Jesús? Se retira a orar y se aleja de aquellos que lo pueden hacer caer. Tenemos tanto que aprender del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho todo lo contrario? Nos gustan los halagos, los elogios, los reconocimientos, los aplausos. Anhelamos que nos tomen en cuenta, pero para ocupar los puestos más importantes. Amamos los triunfos pasajeros y terrenales. Nos seduce el ansia del poder y sin darnos cuenta, olvidamos la esencia de nuestro ser cristianos. Ahí comienza a naufragar la fe, cuando quitamos la mirada de Jesús y comenzamos a distraernos y nos vamos dejando seducir por las tentaciones de este mundo. Comenzamos a hundirnos. Aprendamos de Jesús. Cada vez que la tentación del poder, el tener, el orgullo, la soberbia y el egoísmo toquen a la puerta del corazón, en lugar de abrir las puertas y dejarnos endulzar el oído, mejor retirémonos a orar. Pongamos distancia. Nos podemos imaginar a Jesús allí en el monte, en medio de los árboles, orando a Dios su Padre, dándole las gracias por el milagro de la multiplicación de los panes y peces, y diciéndole: Padre, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Si leemos los evangelios, descubriremos muchos pasajes donde se nos dice que Él se retiraba a orar. Si Jesús se retira a orar, es para enseñarnos a buscar esos momentos a solas con Dios. Así es como se fortalece el alma, orando, hablando con Dios. No nos debe dar miedo estar a solas con Dios. No nos debe dar miedo orar. Y esta debe de ser nuestra oración ante la tentación. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Los discípulos, por su parte, obedecen a Jesús. Se retiran y están solos en la barca en medio del lago. Esta vez no los acompaña Jesús.
Su barca iba ya muy, muy lejos de la costa, cuando una terrible tormenta arrecia sobre ellos. San Mateo añade que era de madrugada y que el viento era contrario. Vientos contrarios. La barca de Jesús, que es la iglesia, a menudo navegará contra los vientos y las corrientes de este mundo. Si quieres ser discípulo auténtico de Jesús, prepárate, porque muchas veces te tocará ir contra viento y marea. Las corrientes de este mundo llevan la contraria a Dios, y quien esté de parte de Dios, a menudo irá contracorriente. Visualicemos la escena. Los discípulos, a pesar de ser expertos pescadores, comienzan a llenarse de miedo ante semejante tormenta. Y el miedo se convierte en terror cuando miran una figura humana caminando sobre las aguas. Se imaginan el susto que se llevaron. Ellos se espantaron y, dice San Mateo, daban gritos de terror. Entonces escuchan esa voz conocida que les dice: ánimo, soy yo, tranquilícense y no teman, soy yo. Simón Pedro lo desafía: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Ven, le respondió Jesús. Y el temperamental discípulo saltó de la barca y caminó dando algunos pasos sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró el miedo y comenzó a hundirse. Entonces exclamó desde lo más profundo: ¡sálvame, Señor! Este pasaje encierra un mensaje muy hermoso. Simón Pedro era un experimentado pescador. Es fácil entonces suponer que sabía nadar perfectamente. Jesús, por su parte, tal vez no sabía nadar, pues su casa no estaba cerca del mar o de un lago. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús: sálvame, Señor. Jesús lo agarra fuerte de la mano y lo saca del agua. Lo sostuvo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hermanos y hermanas, hagamos de la caminata de Pedro sobre el mar una invitación a arriesgarnos en fe. Recordemos que bíblicamente el mar representa el mal. Caminemos sobre el mal. Jesús puede caminar sobre las aguas porque Él es Dios, porque viene a poner orden en medio del desorden de este mundo. Y Jesús, el Hijo de Dios, supera al mal, de tal modo que hasta camina sobre él. El tomar el riesgo de caminar sobre el mar es la más máxima expresión de fe, la más alta expresión de fe. Pedro es el prototipo, modelo del seguidor auténtico de Jesús. Pedro se atreve a querer ser como Jesús, a superar el mal como Él lo hace, a caminar sobre las aguas, pero solo será capaz si Jesús se lo manda. ¿Cuál es esa tormenta que azota hoy tu corazón? ¿Cuál es el mal sobre el cual quisieras caminar con toda la autoridad y el poder que nos da el Señor Jesús? Miedo,
baja autoestima, complejos, culpa. Quizás es la tormenta que arrecia sobre tu familia, el vicio, la adicción, la soberbia, la desobediencia, el rencor, la amargura, la decepción, la tristeza, la soledad. Pregúntate, ¿qué hace que desvíe yo mi atención del Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace que me comience a hundir justo cuando más fe creo tener? Así como Pedro creyó que Jesús podía salvarlo aquella madrugada de tormenta, nosotros vamos a hacer lo mismo para que Jesús nos salve hoy de eso que es nuestra tormenta. Vamos a orar con fe, creyendo firmemente en el Señor. Creo en ti, Señor Jesús. Yo renuncio a salvarme por mí mismo. Prefiero que tú me salves. Anhelo experimentar el poder de tu amor. Así como Pedro sabía nadar, pero no confió en sus capacidades para salvarse, yo no confío en mis muchos o pocos méritos, ni en mis muchas o pocas obras buenas. Prefiero que tú me salves. Ven, Señor Jesús, y sálvame. Reconozco que yo no me puedo salvar por mis propias fuerzas. Te necesito, Señor. Por eso, me entrego sin límites ni condiciones para ser salvado por ti. Sálvame. Sé mi Salvador, Señor. Te extiendo las manos, como Pedro, en el mar de Galilea, para que me salves, porque yo he decidido no salvarme por mí mismo, sino que tú seas mi único y gran Salvador. En adelante, yo camino sobre el mal, tomando fuerte tu mano poderosa, mi Señor. Solo tú, Señor, nos puedes ayudar a superar el mal que acecha nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia y sociedad. Camino ahora en fe sobre toda tentación. Camino ahora en fe sobre todo vicio, sobre todo pecado. Hazme capaz de tener los altos ideales que tenía Pedro. Fijo mi mirada en tu mirada y camino confiado sobre las aguas de este mundo y de esta vida. Si algo fallara y comenzara a hundirme de nuevo, me volveré a ti y clamaré gritando: Señor, sálvame. Sabemos que tu mano poderosa estará siempre dispuesta a salvarnos. Gracias, Señor Jesús, porque nos salvas. Gracias, Señor Jesús, porque nos capacitas para vencer todo mal. Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque tanto amaste al mundo, que nos enviaste a Jesús el Señor, nuestro único Salvador. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.